El tema de la rigidez me ha ocupado bastante la mente desde que estoy en ese lugar hermosa donde la Ángela me invitó para quedarme unas semanas en su casa. El tema de la rigidez empezó con el asunto de pintura. Como tal vez algunos de ustedes ya saben, la pintura en la mayoría de los casos está hecho de petróleo. Entonces eso quiere decir que es un tipo de plástico también. A la hora de lijar, pero también cuando lavar las brochas abajo del grifo, se liberan nanopartículas de plástico que entran en nuestros aires y daña el medio ambiente. Sin embargo, desde que compré esta camioneta, he querido darle un nuevo color. La casa rodante, por su edad, ya no es tan bonita y tiene manchas feas, de pegatinas que son difíciles de quitar sin lijarlo. Desde que la compré, siempre pensé en pintarla, pero el dilema de la pintura nunca me dejó, entonces siempre termino decidiendo de no hacerlo. Me doy cuenta que cada día me imagino qué bonito sería si tuviera un color nuevo, fresco. Incluso hace tiempo ya hice un diseño de cómo me imaginaba el color. Pero ¿cómo voy a pintar mi carro si en mi vida intento de evitar el plástico al máximo? Un día decidí de escribir los pros y los contras y decidí de ver ese tema un poco desde una distancia. Me puse a investigar los precios para pintar mi carro. Después de visitar 3 empresas de pintura de coche, estaba claro que el dinero que me pidan para pintar un coche lo puedo emplear mejor en otras cosas que tienen que ver con mi proyecto. Estos días soñé que el trabajo del pintor había salido todo súper mal y que me puse a pintar mi carro yo mismo. Se le conté mi sueño a la Ángela y se puso a reír. Pero interiormente yo pensé, no sería tan mal esa idea. Tal vez podría ser una buena idea pintar mi propio coche. Unos días después retomé el tema. Esta vez Ángela se reía, pero me dijo, sí, lo vamos a hacer. Me dijo, sinceramente, tu coche no puede salir peor de como está ahora. Nuestro plan empezó con hacer solo una línea con un otro color, pero en poco tiempo esa idea cambió a hacer toda la parte de abajo del coche. Empezamos a recibir informaciones de varios lugares y esa idea se convirtió en nuestro proyecto en conjunto. Cada vez me entusiasmaba más y la Ángela también. Pero el tema de la pintura no me dejaba tranquila. Cada vez que compartía mi dilema con alguien me decían, pero tal vez sería una buena idea de ser un poco más flexible en tus convicciones, porque a veces tienes que ver también los pros y los contras. Y en ese caso, ellos decían, creemos que las ventajas en ese caso realmente superan las desventajas. Porque si tú tienes una camioneta bonita por fuera, más gente se anima para buscar el proyecto en las redes sociales y de esta manera tal vez van a haber más gente interesada en el tema del plástico. Después de dudar por tanto tiempo, decidí hacerlo. Primero empezamos a lijar mi coche. Me di cuenta que realmente tenía que dejar un poco mi rigidez, porque pensar en el hecho que todos esos nanopartículas que se liberan al lijar el coche entran en el medio ambiente me dejó un poco desesperada. El hermano de Ángela se interesó en nuestro proyecto, entonces me dijo, ¿por qué no haces todo el coche ya que estás trabajando tanto? Y logró de convencerme de hacer todo el carro. Porque después de un poco de reflexión sobre ese tema, la única razón que no quería hacer todo el coche era la pintura. Entonces pensé, bueno, tengo que pensar en el pro que va a tener. Después de lavar todo el coche, empezó el trabajo de empaquetarlo. Entonces colocar papel en todos lados que no necesitan ser pintados. Esto juntos con el lijado fue lo que más trabajo nos dio.
Luego, el trabajo más difícil fue hacer la línea para separar los dos colores. Pero con nuestro equipo de trabajo logramos. El último paso fue la pintura del carro. Nos ayudó el hermano de Ángela, que ya tenía un poco de experiencia con pintar su moto. Y ¡tada! Eso es el resultado de nuestro trabajo duro de unos días. Estoy súper feliz con el resultado, casi que no puedo dejar de mirarlo por ser tan bonita. Fue un gran momento ese de que quitamos todo el papel y vimos el resultado. Estoy tan feliz con el resultado que directamente supe que esa fue una decisión correcta. Lo que he aprendido de esta situación es que a veces tienes que mirar las cosas un poco desde una distancia. Me di cuenta que en la vida no todo se puede hacer perfectamente en línea con tus creencias, sino que ser consciente de tus acciones y del impacto que tiene y tomar decisiones bien pensadas. Debemos vivir de acuerdo con nuestras creencias, pero no te pierdas y te vuelvas rígido en lo que defiendas. Espero al expresar mi dilema con ustedes te ha ayudado con temas en tu propia vida. Míralos desde una distancia y escribe los pros y los contras. Eso no solo es útil en el ámbito del medio ambiente, sino que se aplica en muchos otros temas de la vida. Esto no fue el único tema con el cual me encontré ese mes que tiene que ver con el tema de la rigidez. Pero ese otro tema te lo voy a explicar en el próximo vídeo.